Habéis sido muchos los que durante las últimas semanas os habéis pedido que habláramos del Bournemouth, el sorprendente equipo de Eddie Howe que se está codeando con los grandes en la Premier League. Así que finalmente, Nacho, hoy es el momento de hablar de los Cherries. Sí, los Cherries, que yo siempre suelo decir, Ile, que su mayor mérito es precisamente no sorprender ya a nadie. Es un equipo ¿Cierto? que recordemos que antes de entrar en la Premier League nunca había estado en la élite, pero antes vamos a empezar centrándonos en la gestión de los Cherries, Ile, de cómo el Bournemouth se ha gestado a partir de una organización pues ejemplar. Sí, vamos a intentar responder a esa pregunta principal, ¿no? ¿Cuál es el secreto de los Cherries? ¿Cómo un club que nunca históricamente había estado en la Premier League ha logrado asentarse con un estadio de solo 12.000 espectadores, con una inversión moderada? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto del Bournemouth? Y vamos a comenzar, Nacho, hablando de la política de fichajes, que es posiblemente la pieza clave en el engranaje del club. Os doy un dato: el gasto neto de los Cherries desde que ascendieron a la Premier League es de 122 millones de libras en estos últimos 4 mercados estivales. El Bournemouth está jugando en este momento la 4ª temporada consecutiva en Premier League, así que ha pasado ya por 4 mercados de verano, 122 millones de libras, un gasto neto aproximado por mercado estival de 30 millones. Es una cifra muy baja para los números que se mueven hoy en la Premier League, y además de compras muy inteligentes que veremos a continuación, también tiene mucho que ver con ventas muy inteligentes, y hemos cogido 2 para reflejarlo. Una es Matt Ritchie y otra es Benica Fobe. En el caso sobre todo de Matt Ritchie, yo recuerdo cuando lo traspasaron al Newcastle, que el Newcastle acababa de bajar a Championship, mucha gente decía, pero ¿cómo se pueden deshacer? Y él acababa de subir. Exacto, ¿cómo se pueden deshacer de uno de sus mejores jugadores, además bajando la Championship? Bueno, al final resultó que el Bournemouth perdió un buen jugador que luego ha seguido rindiendo bien, pero sobre todo ha tenido capacidad de sustituirlo con totales garantías, y al final fueron 10 millones que le vinieron muy bien a la caja de un club que sigue siendo a una escala muy pequeña para donde debería estar, vaya. Sí. Eso en cuanto a las ventas, pero sobre todo donde yo creo que ha brillado la política de fichajes, la política de gestión de fichajes del Bournemouth, desde luego en las compras. Sí, creo que más de un club grande pagaría por tener los ojeadores que tiene el Bournemouth, e incluso aquí creo que también tiene mucho poder de decisión Eddie Howe. Sí, desde luego. Básicamente, además, el Bournemouth en estos últimos años, desde que está en la Premier League, se ha centrado, y ya desde antes, luego hablaremos de la figura de Eddie Howe, pero Eddie Howe lleva ya prácticamente 10 años en el Bournemouth, con un pequeño paréntesis, en jugadores jóvenes británicos. O sea, el perfil de fichaje es muy concreto. Sí, hemos hecho una lista de jugadores británicos y no británicos también en esta lista completa, pero que reflejan muy bien el perfil, ese perfil, y además esa paciencia que tienen para desarrollar jóvenes, ver proyectos donde otros clubes no lo ven. Es verdad. Y tenemos aquí, incluso donde otros clubes han perdido la paciencia ya. Exacto. Y precisamente me la dejas votando para el primer jugador, Nathan Ake. El Chelsea perdió la paciencia con él, lo cedieron, el año cedido el Chelsea vio que funcionó muy bien el Bournemouth, lo repescó y luego Ake vio que no iba a tener minutos y acabó pagando el Bournemouth por él. Que tiene 23 años actualmente. Luego vamos a ir con la lista simplemente diciendo nombres y edad actual. Lewis Cook, 21 años, Jordan Ibe, 22 años, Liz Musset, 22 años, Brad Smith, 24 años, Jefferson Lerma, 24 años, Diego Rico, 25 años, David Brooks, 21, Tyrone Mings, 25 y Ryan Fraser, 24. Ya vemos claramente el perfil, el perfil británicos jóvenes, sean ingleses, sean escoceses, sean galeses, porque hay un poco de todo, pero jugadores británicos y jóvenes, que posiblemente es el único en toda la Premier League que lo hace, porque Sean Dyche contrata británicos, pero no precisamente jóvenes, en general. Sean Dyche es un perfil más Championship, perros viejos, gente que... Pero en el caso del Bournemouth, a mí me gustan sobre todo 2 nombres, que son Brooks y Fraser. Fraser vino del Aberdeen, y vino del Aberdeen por un precio... Con 19 años en 2013, creo que fueron como 400.000 libras. Exacto, y era un jugador escocés que ni siquiera conocía el fútbol inglés, pero venía del escocés, que al final tiene sus similitudes, y ha sido en el Bournemouth donde se ha curtido a base de paciencia. Y en el caso de David Brooks, era un jugador muy prometedor en el Sheffield United y sí llegó por 11 millones de libras. Fue una apuesta, entre comillas, arriesgada, pero a base sobre todo de darle minutos, creo que una gestión muy inteligente de Eddie Howe, metiéndolo poco a poco en las alineaciones, ya es incluso un fijo para a mí me recuerda el caso de David Brooks un poco a James Maddison, otro futbolista que viene de segunda división, también perfiles creativos, media punta, no sé qué, que están rindiendo, han dado el salto y no
Sí, son titulares. En el caso del Bournemouth y del Leicester, creo que son los dos equipos que ya lo hemos hablado alguna vez, que fichan a jugadores que dices, pero ¿cómo nadie más se ha fijado en este jugador? Solo Bournemouth y Leicester de verdad se fijan en estos jugadores. Es verdad, jugadores jóvenes británicos, y además también el Bournemouth hace algo que solía hacer Peter Taylor, el ayudante de Brian Clough, que es fichar jugadores que o tienen mala fama, o han venido a menos, o arrastran lesiones, jugadores en los que no confía nadie más, y ellos sí lo hacen. Es el caso, por ejemplo, de Asmir Begovic, que era suplente en el Chelsea. Exacto. Rindió muy bien en el Stoke, pero luego era suplente en el Chelsea. Todo el mundo pareció olvidarse de él, hasta que Eddie Howe dijo, oye, y que es el suplente es buenísimo. En el Stoke claro. dejó un recuerdo buenísimo. Brutal. Es un portero para la clase media perfecto. Solo 10 millones, un portero de garantías en Premier League, es una ganga. Jermaine Defoe, que venía de bajar con el Sunderland, nadie lo quiso, oye, un delantero experimentado. Lo único potable del Sunderland. Luego cesiones, que pocos clubes también de la mitad alta lo prueban y sin embargo funciona. En el caso de ellos, Nathan Ake, Jack Wilshere, en un caso acabaron comprando al jugador, en el otro decidieron no hacerlo, pero es una forma sencilla y barata de trabajar con un jugador y ver si... En el caso de Dan Gosling también es un jugador ya con varios años en la Premier League y que de primeras decía, bueno, pues tampoco tiene destino muy venido a menos también de alguna Premier League y ha sido importante en este Bournemouth y hay que destacar sobre todo a Callum Wilson. Callum Wilson es un jugador, un delantero muy válido que desde muy joven ha tenido problemas con las lesiones y se ha roto 2 veces el cruzado en distintas piernas, en 2013 y en 2015, y Eddie Howe nunca ha perdido la confianza en Wilson, siempre ha estado esperándolo porque sabía que ahí había un proyecto de jugador muy interesante y efectivamente hoy en día es su titular y además el hombre que mete goles en los Cherries. Sí, y hacemos, mencionando a Callum Wilson, hacemos ya la transición a entrar de lleno en la figura de Eddie Howe, que es sin duda el arquitecto de este proyecto. Sí, un hombre que además sabe bien cómo es el Bournemouth porque como jugador estuvo muchos años allí y además luego como entrenador sigue estando en el Vitality Stadium. Sí, efectivamente, estuvo Eddie Howe 10 años como jugador del Bournemouth, con un breve periplo en medio, en 2 etapas, con un breve periplo en medio en Portsmouth y Swindon, y como entrenador ha hecho exactamente lo mismo. Está a punto de cumplir 10 años como entrenador, pero con un breve paréntesis en el Burnley de algo más de un año. Rápidamente, además es una historia curiosa eso, porque él se va a Burnley, en aquel momento el Bournemouth estaba en League One, recibe una oferta del Burnley de Championship, se va y al cabo de un año dice: ¿qué demonios hago aquí? Si añoro mi familia, añoro mi casa, me vuelvo a Bournemouth. Y se volvió a Bournemouth y la verdad es que sus logros son francamente impresionantes. Cuando a él le nombran en 2008, el club estaba en League 2. Y ojo, porque estaba empezando ya a coquetear con... Bueno, tenía una deducción de 17 puntos. Cuando él coge el equipo, es un equipo prácticamente desahuciado que parecía abocado al fútbol, a la 5ª división y al fútbol no profesional. Lo salva, lo asciende a League One, se va a Burnley, regresa, lo asciende a Championship en 2000, creo que era en 2013, efectivamente, y lo asciende a Premier League en 2015. Y el Bournemouth se ha asentado en la Premier League, pero ya es normal verle fuera de la pelea por el descenso. Sí, la verdad es que es impresionante, tiene un mérito tremendo lo del Bournemouth por todo esto que hemos comentado. Es verdad que tiene un dueño ruso, Maxim Viktorovich Denim, más conocido como Maxim Denim. Hablábamos de la estabilidad del Bournemouth, la extraña estabilidad del Bournemouth, y mucho tiene que ver con el sistema de juego de los Cherries, Ilie, porque es un equipo que no cede terreno y a la vez tampoco es un adalid de la posesión. Entonces se mueve en ese siempre 50% de posesión que hace que tenga mucha personalidad. Porque, por ejemplo, hablábamos antes de Sondage. Sondage es un entrenador también muy británico, muy suyo, pero la posesión renuncia a ella y no tiene ningún problema con ello. Sí, en cambio, en el caso del Bournemouth, esto es lo que les ha dado estabilidad para cada año estar lejos de la zona roja. Sí, de hecho, Eddie Howe escapa un poco al estereotipo de entrenador inglés, entrenador británico, ¿no? Que conocemos, Pardew, Pulis, Allardyce, Steve Bruce, que son entrenadores que apuestan más por el pelotazo y una cifra de posesión baja. Eddie Howe, digamos que mantiene una cierta raíz británica, pero en cambio ha adaptado su estilo a los tiempos. Y el Bournemouth es un equipo, como bien dices, que es capaz de jugar en largo, pero es un equipo que también es capaz de llevar el peso de un partido y muchas veces lo hace. Y por eso en las 4 temporadas, esta es la 4ª temporada, ya lo hemos dicho antes, en Premier League, sus cifras de posesión le ubican siempre en una zona media.
Es decir, no a la altura de Manchester City, Arsenal, Southampton en algunas épocas, Swansea en algunas épocas, etcétera, pero en cambio muy por encima de los equipos que comentábamos, ¿no? Barley o Crystal Palace de Roy Hodgson, etcétera, ¿no? Es decir, que es un equipo, yo creo, Eddie Howe es un entrenador versátil, yo creo que es un entrenador además que en estos 4 años en Premier League ha usado varios sistemas. Es verdad que su sistema favorito es un 4-4-1-1 o 4-4-2, depende Josh King o si juega con 2 puntas o con... Pero no tiene problema en usar 3 centrales y 2 carrileros. También ha sido capaz de jugar con 3 centrales, no es su sistema más usado, normalmente usa estos 2 sistemas, pero es verdad que es un entrenador versátil y que es capaz de usar varios sistemas, lo cual también es una anomalía para los entrenadores británicos tradicionales tipo Pulis y demás, que tienen un sistema y un estilo de juego y un modelo de juego absolutamente inamovible, y no es el caso de Eddie Howe, que además, como bien dices, creo que es un entrenador hábil en la gestión de jugadores. Has comentado el caso de Callum Wilson, pero también ha sabido extraer rendimiento, también lo comentabas el caso, por ejemplo, de Gosling, pero también es el de Josh King, otro futbolista que venía del Blackburn Rovers y que parecía, después de haber sido formado en el Manchester United, fue al Blackburn Rovers, no acabó de funcionar aquello, y Eddie Howe lo rescata del Blackburn Rovers y ahora es un futbolista de primer nivel. Parece que ha tocado techo, pero es verdad que es un techo muy válido para el Bournemouth. Yo creo que no va a progresar mucho más, pero la temporada pasada, por ejemplo, Josh King marcó, ahora no tengo la cifra, pero marcó varios. Marcó más de una decena de goles, seguro. Sí, debió marcar prácticamente 20 goles. Sí. Prácticamente 20 goles debió marcar Josh King, un futbolista que no valía para el Blackburn Rovers. Exacto. La pregunta ahora que nos queda para cerrar el vídeo, yo creo que son 2. Primero, ¿cuál es el techo del Bournemouth? Y luego, además, también una que nos pregunta mucha gente, y es si Eddie Howe vale para un equipo grande, porque mucha gente nos lo ha incluso relacionado con el Manchester United, diciendo deberían fichar un entrenador británico, un entrenador a la vez valiente, joven. Empezamos por el... Se había hablado incluso del Arsenal. Sí, el techo del Bournemouth. Claro, en la Premier League hay un punto en que ya necesitas dinero para dar un salto. Es decir, el Bournemouth puede colarse entre los 6 primeros. De forma permanente no. De forma permanente es que es imposible. Es imposible. ¿Puede aspirar a ser un Everton y estar o un Leicester y estar cada temporada en el 7º, 8º lugar? Sí, yo sí, le veo capacitado para estar en un siempre 7º, 8º lugar. Sí, el problema ahí también es que creo que es un club que Eddie Howe no es eterno y es demasiado dependiente de Eddie Howe. Eddie Howe se puede tirar todavía, si quiere, 20 años más en el Bournemouth. Pero a diferencia del Everton, que creo que es un club con demasiado histórico, poder tanto en historia, poder de masa social, economía. En cambio, el Bournemouth, es verdad. Cuidado. Si un día se va Eddie Howe, podría caer. El día que se va Eddie Howe, a ver cómo acaba el Bournemouth, por mucho que esté bien gestionado el club. Y hablamos ya de Eddie Howe precisamente de si se va. Es un entrenador que podría encajar en equipos grandes. Es verdad que no ha tenido esa oportunidad, habría que verlo, pero es cierto que no se ha movido nunca del ecosistema que le favorece. Claro. Yo la verdad es que me cuesta sobre todo ver que un grande apueste por él. Pues un entrenador joven, normalmente los equipos grandes apuestan por extranjeros, esta es la realidad. En cambio sí, veo perfectamente que sé yo, que un Everton pudiera interesarse. Esto sí lo veo perfectamente. Si a él le interesa abandonar el Bournemouth para irse al Everton, esto ya es otro asunto. El día de mañana, imagina, dentro de 3 años, se marcha Jürgen Klopp, ¿podría el Liverpool estar interesado en Eddie Howe? A ver, podría. Yo también creo que el problema está que Eddie Howe en Bournemouth nadie le va a toser. No. Y es una absoluta institución. Pero en el momento en el que cambie a un sitio en el que cualquier idea nueva o cualquier gesto es susceptible a la duda, de bueno, tú has venido a este club, nosotros no te conocemos, entre comillas, de nada, pero tú en Bournemouth lo has hecho muy bien, ahora demuestra que en Bournemouth no tiene que demostrar nada, y en Bournemouth puede probar las cosas que quiera, porque todo el mundo lleva 20 años entre entrenador y jugador. Exacto, y les ha ascendido hasta la Premier League, entonces esa duda que siempre existe sobre los entrenadores de los grandes, creo que Eddie Howe podría acabar matándolo, pero nunca lo sabremos hasta que le den la oportunidad, si es que se la dan. Sí, así es. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado con este breve análisis del Bournemouth. Muchos lo habíais solicitado, como he dicho al inicio. Hemos tratado de responder algunas de las preguntas relacionadas con el Bournemouth, un equipo simpático, yo creo que a todos nos cae simpático. Creo que no hay nadie que odie un equipo, no, es verdad. Porque además es el único equipo de la Premier League que no tiene haters. Pero además piensa que los jugadores que tiene y tal, en general son jugadores nobles, que no, sí, es verdad. No hay ningún jugador. Y trabajadores y jugadores de estos que han picado mucha piedra durante mucho tiempo. Encima en Bournemouth hace más o menos sol. Sí, bueno, es una ciudad balnearia además. Para que el que no lo sepa, Bournemouth está en la costa sur, pues relativamente cerca, por ejemplo, de Southampton, y es una, como digo, es una ciudad balneario, ¿no? Donde mucha gente va a pasar sus vacaciones. Es un club muy familiar, un estadio muy pequeñito, 12.000 espectadores. Ahora el club precisamente tiene planes
para construir un nuevo estadio. Se había hablado de renovar Team Court, finalmente parece que tienen planes para ampliar, pues están esperando a ver si el club se asienta definitivamente en la Premier League. Pero vamos, que es imposible no apoyar un club que se apellida Las Cerezas. Las Cerezas. Ya está. Las Cerezas. Solo con eso nos han ganado. A mí me encantan las cerezas, no sé a ti. A mí también. Bueno, parece que también. ¿No te gustan las cerezas? Ni fu ni fa, pero llamarte Las Cerezas ¿Qué es clase de carisma. persona es eres? carisma puro, es carisma ¿Qué puro. clase de persona eres? Bueno.